Bueno, como siempre es un placer tenerla la doctora Aida Torres con nosotros. Doctora, cuando aparecieron los casos de legionela en la provincia es como que nos asustamos, ¿no? Pero las infecciones intrahospitalarias son mucho más frecuentes de lo que somos conscientes, ¿es así? Sí, sin duda, mucho más frecuente de lo que se conoce, con la información externa. Vamos a ver, cuando yo llegué en el año, digamos, 82, luego de mi especialización, al entrar al hospital de niños y al entrar al sanatorio de Güemes, que son los dos lugares donde con el doctor Daniel Stambulian nos ubicamos, a realmente ver cómo podíamos desarrollar este tema de infección hospitalaria en la Argentina, nos enfrentamos ante situaciones ambivalentes. Había cátedras de infecciosas, había infectólogos, pero el concepto de infección hospitalaria en sí no estaba inserto, ¿no? Es decir, la infección que se adquiere por la misma internación. Con nosotros le decíamos esto, tanto en Buenos Aires como acá. Bueno, estas infecciones se adquieren aquí. Entonces nos querían matar. Digo, ¿cómo van a adquirir acá infección? Nosotros no matamos gente. No había el concepto y costó mucho, costó casi 2 generaciones insertar el concepto en los profesionales de infección hospitalaria. Es decir, el riesgo de adquirir la infección dentro del nosocomio, ¿no? Por el propio riesgo de estar en el nosocomio y adquirir las bacterias que normalmente están en un nosocomio, ¿no? ¿Por qué le costó a los médicos? ¿Hay un déficit en la enseñanza de las facultades o hay un déficit de conciencia del riesgo que hay en cada hospital? En aquella época, primero, era un concepto muy nuevo en Estados Unidos. En realidad nosotros volvemos cuando, en fin, recién se estaba armando el NICE, todo el sistema de información nacional, pero ya había el concepto ese, eran conceptos muy nuevos. A esto va aparejado de que la información no era como la de ahora. Claro. O sea, era la telefónica o era el Congreso o era un fax que llegaba, no había información. Entonces era como que le tengo que creer a la doctora Aida Torres que me dice que lavando las manos no voy a infectar, le tengo que creer. Eso por un lado. La otra cosa es algo que no nos ayudaba en aquella época, que son los laboratorios, a la cual chapó a la doctora Trejo, que me entendió y desarrolló uno de los primeros laboratorios de bacteriología en el hospital de niños, de manera que lo que yo decía uno lo podía confirmar a través del laboratorio. Y bueno, y eso, eso aparejado de decirle que no me lavo las manos y que la mugre de todos los nosocomios es responsable, se sentían muy afectados los políticos, de manera que uno avanzaba y la achataba. Claro. A mí me interpelaron cuando yo saqué los primeros datos con un equipo, digamos, ad honorem, que solo tenían ambición de, digamos, de perfeccionarse. Sacamos los primeros datos de un 15% de mortalidad de niños que se morían por el solo hecho de haber ingresado al hospital de niños. Yo realmente era muy valiente en aquella época y los publiqué en el diario y los publiqué en la... Sí, son datos que conmueven, obviamente. Sí, realmente, y obviamente los políticos me llamaron y bueno, me interpelaron a nivel provincial y nacional. De todas maneras, ahí era mi oportunidad de decir, bueno, nuestros nosocomios no están preparados para esto, hay que prepararlo, falta esto, faltaba todo. Ahora, evidentemente que hay una arquitectura diferente a partir de esa conciencia, o sea, cuando uno tiene que construir los hospitales. Claro, diría que no hemos avanzado mucho. ¿No avanzado? No. Yo creo que los países de los que se llaman en desarrollo en este aspecto, porque en otros no, pero sí a partir de esto comenzaron a mejorar sus estructuras y a crear, digamos, diseños arquitectónicos coherentes a la patología que iban a tratar. Si yo voy a tratar
un huésped comprometido, voy a tener una estructura, o si voy a hacer una terapia intensiva, voy a tener una estructura tal, o si voy a tener un aislamiento respiratorio. Bueno, en eso no hemos avanzado nosotros. En la provincia, el hospital Eva Perón, que fue el último que se construyó... Sí, quizás es el hospital que tiene un diseño más moderno, pero ha quedado muy chiquito en función de la población que recibe. Con todo, no tiene los espacios suficientes como para hacer los aislamientos respiratorios, ni las habitaciones suficientes como para hacer todos los aislamientos respiratorios, por ejemplo, que COVID necesitó, ¿no? Pero usted como infectóloga sabe muy bien que cómo se suple las deficiencias de la arquitectura, cómo se trabaja puertas adentro para tratar de evitar... ¿Y cómo se suple eso? Es a pulmón. Claro. Eso es el enfermero que trabaja a destajo, tratando de ver cómo trato a este paciente y no le llevo la bacteria al que está al lado, porque a pesar de que está a unos metros, que dice la Organización de la Salud, está en habitaciones juntas, de manera que todo es enfermería, chapó a enfermería, cómo trabaja para evitar de que la cepa esta que está en este paciente no me pasen a las otras. La limpieza que se hace in exceso, que tiene que ser in exceso, pero acá se hace mucho más porque las distancias son... Y esto ha aparejado que nosotros tenemos en Tucumán el gran problema que las estructuras están montadas todavía en lugares donde el sistema cloacal aflora, de manera de que a eso hay que aumentar, que cuando aflora, bueno, la limpieza tiene que ser en exceso, en fin, todo es en exceso y por lo tanto nuestros niveles de infección son mucho más altos a los países, digamos, norteamericanos, europeos, algunos brasileros, en fin, muchos lo que han puesto el énfasis. Usted sabe que la infección hospitalaria en realidad es el resultado de un movimiento social, político, económico y cultural. Es el final, donde, o sea, que políticamente, culturalmente, es la persona va a saber conducirse y va a saber los cuidados básicos como para no enfermarse dentro de la casa y requerir un hospital. El político se va a dar cuenta de que las estructuras tienen que ser tan obsoletas, entonces tienen que ser, es un movimiento político. Y el movimiento, digamos, todo político y social, político en salud pública, es que todo lo que se hace en prevención es insuficiente para evitar de que el paciente llegue. En aquella época, acuérdese de que teníamos salas de sarampión, salas de hepatitis, salas de coqueluche, todo eso ha sido reemplazado, digamos, frenado por las vacunas. Tenemos un hermoso esquema de vacuna con todas las coberturas, con todo que tenemos las hermosas vacunas, socialmente no nos adaptamos a vacunarnos. O sea que todo esto es un movimiento científico y social que tiene que ir aparejado para evitar la internación. Y una vez que está la internación, hay todo un movimiento dentro también de la institución, que es científico, cultural y político, que permite montar toda una estructura, como son todo el Comité de Control de Infecciones y los laboratorios adecuados, como para detectarlo casi inmediatamente a la infección intrahospitalaria, prevenir lo más que pueda y tratarlo correctamente. De eso estamos a años luz. Bien. Está interesante el esquema que ha hecho, que usted dice, hay que tratar de no enfermarse y no tener que ir al hospital. Exactamente. Yo siempre digo que la longevidad es más bien un concepto y un descubrimiento moderno. Hoy sabemos que podemos llegar a los 90 años o a los 100 años, por eso tomamos conciencia de llevar una vida saludable. Entonces, y la información que tenemos, hay como un conocimiento que está disponible para todos, de lo que es llevar una vida saludable en cuanto a la alimentación, al movimiento, a las medidas de prevención que uno tiene que tomar, ¿no? Claro, sí, los cuales no están muy desarrollados en nuestra sociedad. Todavía nos falta hay trabajar. algunos que lo hacen y muchos que no, obviamente, pero de todas maneras el sistema de salud tiene que estar preparada para esa condición de recibir esa población, que algunos preparados, otros no, y otra cosa más,
que la ciencia avanza a pesar de que uno no quiera. Entonces vamos a tener que estructurar los hospitales de acuerdo al crecimiento científico que estamos presionados. Claro. Es decir, si yo tengo en estos momentos cánceres que se curan y que van a tener internaciones y que no se tienen que complicar, tengo que crear una estructura adecuada. Si tengo reumáticos que tienen nuevas terapéuticas y que hacen algunas complicaciones, tenemos los trasplantes. Tenemos el anciano que tiene que estar perfectamente... Tenemos que preparar esas estructuras como para que todo no se complique con la infección hospitalaria y fundamentalmente estructuras adecuadas y mantenidas, como la gente que nos pasó con la legionera, que bueno, uno ve cómo estaban los tanques de agua y con eso la legionera era poco lo que había y eso es como imperdonable. Sí, hubo una gran crítica al gobierno o al Estado por la falta de control, ¿no? Sí, yo creo que el tema de infección hospitalaria no está desarrollado, todavía es titánica la tarea. Como en el año 82, lo mismo, es titánica la tarea que hacen los médicos por no adquirir las infecciones. Quizás en algunos lugares, en algunos sectores privados, los sectores quirúrgicos, las mismas técnicas quirúrgicas han ayudado a que haya menos infecciones, pero en realidad todo es titánico todavía en cuanto a control de infecciones. Yo creo que eso tiene que avanzar, pasan varias generaciones para que eso avance, fundamentalmente políticamente, de tener la decisión política de crear estructuras y fundamentalmente respetar al personal de salud. Respetarlo de manera de que el profesional de salud pueda tener primero un espacio digno para estar dentro de trabajar en los hospitales y no esconderse en un escritorio miserable o comer un sanguchito, tener el espacio suficiente fundamentalmente y el sueldo suficiente como para poder tener un tiempo en el hospital con tranquilidad para poder desarrollar las tareas que el control de infección exige. Claro, hay mucho por hacer. En ese sentido, ¿cómo califica la situación de Tucumán? Y bueno, ¿preocupante en ese sentido? En realidad, si yo tuviese unos datos, pero no hay. Cada hospital, dentro, digamos, del sistema que yo conozco, que es el sistema norteamericano, que para acreditar un centro de salud, en las normas tienen que estar todos los puntos de desarrollo, de control de infecciones, cualquiera fuese el área que trate eso. Es parte de la acreditación. Y va a un comité, obviamente, y acredita o no, hasta tanto todo eso esté en condiciones. Le digo, desde lavado de manos, limpieza, estructura, aireación, ventilación, flujo laminar, en fin, todo lo que es esterilización, desinfección. En fin, son un montón de puntos que hacen los programas de control de infecciones. Eso no está la acreditación. De manera que, bueno, tenemos tanto nosocomios públicos como privados que no están acreditados y a simple vista uno dice esto no puede funcionar como institución de internación y funciona. Bueno, en eso estamos y sobre eso hay que trabajar a destajo como para poder salvar a un paciente, pero lamentablemente muchas veces quedan en el camino. Entonces, si yo tuviera que cada uno de esos nosocomios tenga su índice de infección y diga, bueno, nosotros tenemos de infecciones en cirugía limpia, que es el indicador, menos de 0,1 o 2%, o tengo 3, pero no tengo el dato como para... Claro. Pero sí, como soy interconsultora de muchos nosocomios, tenemos mucha infección hospitalaria. Y esto es una pena porque lo que se ha conseguido hasta ahora, con toda esta generación de trabajo y de gente que está trabajando en infectología, es que el concepto de infección hospitalaria está instalado. Lo que no está instalado son los elementos, si no hubiese pasado lo de
las muertes de tantos profesionales con el COVID. O sea, tenemos una enfermedad que es intrahospitalaria, que es viral, bueno, denme los elementos y bueno, los médicos tenemos que pelear por los elementos mínimos para poder defendernos, claro, exactamente. Entonces, ahí está, digamos, ese desarrollo político que nos falta, ¿no? Así como se han desarrollado las vacunas, que fue un tema de los cuales los tucumanos hemos colaborado muchísimo en cuanto a la presión, digamos, por la vacuna de la hepatitis B, por la vacuna de la meningitis, en investigación, en trabajo. Bueno, lo mismo hay que hacer en cuanto a las infecciones, es lo mismo, es lo mismo, porque todo en realidad está bastante deteriorado y venido a menos en cuanto a este tema. Y esto se viene un poco agravando y es un llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud hace pocos años, en que las bacterias, que son las primeras causantes de infección hospitalaria, van adquiriendo con el tiempo mucha resistencia en función del número de habitantes del mundo, la cantidad de antibióticos que se usa, entonces van adquiriendo mayor resistencia. Pero el que puso la fruticita en la torta fue el COVID-19, donde el antibiótico se usó en forma masiva y mundial, de manera que surgieron cepas de bacterias, por selección de cepas. Usted sabe que cuando más antibióticos se usa, más cepas buenas se matan y quedan las malas, las muy resistentes. Entonces, eso es lo preocupante en este momento. Tenemos unas bacterias que no tienen sensibilidad. Claro. Y entre esa bacteria no tengo alternativa. Ahora, las que tienen la alternativa tienen costos altísimos los tratamientos. 1, 2, 3, 4, 5 millones. El tratamiento antibiótico más todo lo que significa las bombas de perfusión, etcétera, etcétera. De manera que solo falta, en aquella época hacíamos estudio costo-beneficio. Un estudio costo-beneficio bien hecho en estos momentos, diría que lo mismo que en el año 82, que cuesta 1000 veces menos hacer toda una estructura y dar los antibióticos y el laboratorio correspondiente a tratar semejante cantidad de infección hospitalaria y de muertes. Y de muertes. De muertes. Claro, cuando uno se infecciona, adquiere una bacteria dentro de un hospital, si se cura está muy bien, pero se lo lleva a la muerte. Claro, lamentablemente es un dato que no me gusta decirlo, pero bueno, sabe que la Organización Mundial de la Salud en este año va a anunciar que la primera causa de muerte en el mundo es la infección hospitalaria. Usted se da cuenta que hemos superado el accidente, la tuberculosis, el HIV, todo. Me parece un dato desconcertante. Sí, me acabo de sorprender. Y es un dato que realmente obliga a trabajar y a concientizar, no al médico, porque el médico está consciente. La información de la infección hospitalaria ha llegado muchísimo a través del internet y de los congresos, de todo esto, a concientizar a los políticos de que esto tiene que cambiar. Claro. Tiene que cambiar, tiene que cambiar. Tenemos que hacer estructuras como la gente, tenemos que hacer laboratorios como la gente. En cada uno de los sectores no podemos andar llevando el algodoncito para el Malbrán, para tipificar. No, cada lugar tiene que tener su propio laboratorio con metodología acorde a lo que es actualmente para tener una sensibilidad. Por ejemplo, a través de FilmArray tenemos en hora sensibilidad, cosas que podemos instalar en el paciente casi inmediatamente y no dentro de 3 días como son las cajitas de Petri, bueno, eso. Entonces, en ese sentido hay que avanzar, no hay alternativa. Para terminar la entrevista me voy a permitir contar una anécdota que le involucra a usted y a mí para que la gente sepa la coherencia que usted tiene entre lo que dice y lo que hace. En una oportunidad, y a mí, un periodista de La Gaceta, el dueño de un sanatorio privado nos invitó a ver los nuevos, el lugar que iba a inaugurar
las salas donde iban a hacer operaciones, y cuando íbamos a ingresar, usted le dijo al dueño del sanatorio y a nosotros: no pueden ingresar porque no están con la vestimenta adecuada y no están con las coberturas adecuadas, pueden infectar el lugar. Se lo dijo al dueño del sanatorio. Sí, y él dijo, bueno, la doctora es muy exigente en esto, y no pudimos ver... Sí, actualmente, por suerte, usted sabe que las primeras enfermeras epidemiólogas prácticamente del mundo, una de las primeras del mundo fueron Estela Maimón, allá en el Güemes, y en segundo término las de Tucumán, las que se formaron, y a partir de ahí esos grupos fueron formando muchas enfermeras que son muy celosas de estas situaciones, pero pobrecitas, yo las veo que son muy celosas en la cabeza, pero les faltan los elementos, y en ese sentido tenemos que cambiar. Los argentinos tenemos que cambiar, tenemos elementos para cambiarlo, tenemos inauguraciones de no sé qué proyectos, hay que dejar todo eso, el ser humano y la salud del ser humano es lo primero, y tenemos que aprender eso, en eso estamos jugados, a eso vamos. Doctora, muchas gracias. Adiós. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.